Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a JDS Podcast. Este capítulo de verdad me emociona mucho porque desde que empecé este proyecto estaba buscando cielo, mar y tierra, alguien que estuviera especializado, estuviera en el área de la sexualidad. De verdad, desde el día uno yo quería a alguien aquí y no lo encontraba y no lo encontraba. Y por fortuna hasta hoy tenemos aquí como invitado a Oscar Susaita, que viene a respondernos dudas y respuestas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también. No, muchas gracias por estar aquí, de verdad, Oscar, no te imaginas cómo batallé. No, de verdad, cómo yo batallé para encontrar de verdad a alguien en el área de la sexualidad. Batallé muchísimo y pues es un tema que de verdad creo que hasta el día de hoy no se pone en la mesa y no se habla con abertura, con naturaleza como debería de ser y es triste, es muy, muy triste y de verdad, gracias por estar aquí. No, para mí es un gusto. Muchas gracias a ti por invitarme. Sí, Oscar, preséntate, preséntate. Quiero conocerte, quiero que te conozcan. Ay, muchas gracias. Pues yo soy Oscar Sustaita, tengo 29 años. Soy licenciado en psicología y actualmente me estoy especializando en el área de sexualidad. Eh, yo radico aquí en Aguascalientes. Yo vengo de Calvillo, no sé si conocen el municipio, Sí, sí, pero sí. ya tengo aquí alrededor de 8 años, entonces pues ya también soy mitad y mitad. Entonces, ¿qué más? Pues yo me dedico a trabajar en el sector público, soy servidor público, pero además tengo mi consultorio privado por las tardes, ¿no? Doy clínica psicológica y atiendo diferentes problemáticas con los pacientes. En lo que respecta al área de sexualidad, yo estoy en una organización que se llama FAMDI. Es una organización en que se da atención y apoyo a familiares, amigos y personas de la diversidad sexual. Entonces es ahí donde principalmente tenemos este enfoque de apoyo, de apertura y sobre todo de brindar información que es muy indispensable para las personas. Sí, por ejemplo, creo que aquí en Aguascalientes, cuando puse esta encuesta en Instagram, yo, y te lo comenté, yo esperaba muchísimo porque dije, ay, claro que ya no se va a dar como esa vergüenza hasta de preguntar o el de que qué dirán, porque hasta en la escuela mis compañeros me decían, ¿y qué te preguntaron? Y que sabe que yo así de, pues lo que me haya, o sea, no entendía por qué ese morbo o ese miedo y hasta que volví a poner de que no, en serio, pregunten, igual creo que las personas, fueron como 300 que vieron la historia, ponle y solo como 15 me pusieron preguntas y dije, pero bueno, muchas gracias, Oscar, y platícanos a qué se dedica un sexólogo, Oscar. Pues la sexología es el estudio científico de la sexualidad. Es decir, no nada más es hablar de sexualidad sin algún fundamento, ¿no? Tenemos que partir desde diferentes ciencias o de diferentes áreas para poder estudiar esta rama, ¿no? Puede ser a partir de la medicina, de la psicología, de la criminología, desde los derechos humanos. Existen muchas áreas de las que se apoya la sexualidad para poder conformar lo que es la sexología. Es a partir del estudio científico que nosotros vamos a recopilar información y a generar pues información válida y con garantías para las personas. A eso se dedica como tal la sexología y un sexólogo, ¿qué hace? Ya depende mucho de tu área de especialidad. Por ejemplo, yo soy psicólogo y estoy estudiando sexualidad. Ujú. No es lo mismo a que un médico sexólogo o que un psiquiatra sexólogo, a un abogado con especialidad en sexualidad. Órale. Es digamos que un enfoque más profundo hacia el área que quieres dirigirte, ¿no? He tenido compañeras y compañeros que están estudiando, por ejemplo, enfermería y quieren que su atención hacia las personas dentro de los hospitales tenga este enfoque de género o este enfoque desde el respeto a la sexualidad de las personas, ¿no? Entonces ya es más, digamos que un enfoque que le das a tu área de trabajo para brindarle información y sobre todo el respeto a las personas dentro de esta área. Perfecto, porque luego, ¿sabes qué se da? Yo siento que hasta los sexólogos luego uno piensa o sea, y se da mucho de que un sexólogo no, un maestro en el sexo. No, o sea, que te enseñe, casi, casi que te va a decir el sexólogo esta posición. Y no, o sea, la realidad es que no, son muchísimos más temas, la salud sexual, que justo es algo que te voy a preguntar, ¿qué es la salud sexual? La salud sexual como tal la podemos definir como un estado de bienestar integral para las personas. ¿A qué se refiere con integral? Muchas veces pensamos que la salud sexual solo es no tener enfermedades de transmisión sexual y ya, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo define así, ¿no? Como tal, es un bienestar hacia las personas en diferentes ámbitos de su vida. Llámese el acceso a la información, llámese prevenir los embarazos no planeados y no deseados, también trabajar sobre las disfunciones sexuales, em,
espacios libres de violencia y vivir una sexualidad plena y placentera, ¿no? Desde el consentimiento y desde muchas áreas, que va más allá de solo enfrascarnos en vamos a trabajar, prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Va mucho más allá al respecto. Y para ti, tú como Oscar, como persona, para ti, ¿qué tanto le das importancia a la salud sexual en las personas? Híjole, yo creo que es importantísima. Me ha tocado casos en los que las personas se acercan con mucho miedo o con mucha culpa a intentar preguntarte cosas acerca de la sexualidad, ¿no? Cosas que en apariencia pueden parecer sencillas hasta cosas un poquito más complicadas, ¿no? La problemática aquí es que las personas no tienen acceso a la información y muchas veces estas dudas nos llevan a no preguntar, a no cuidarnos y sobre todo a poder prevenir cosas que ya nos están afectando y que pudieron tener una prevención, ¿no? Entonces yo creo que sí la salud sexual es muy importante en cualquier persona y a cualquier edad porque es lo que nos va a brindar herramientas para poder vivir una sexualidad plena, satisfactoria y segura. Y sabes que también creo que aquí el rollo de México es que empezamos nuestra vida sexual muy jóvenes. Se estima más o menos que alrededor del 18.7 años los hombres empiezan más o menos, o sea que alrededor de los 18 o antes empiezan la vida sexual y las mujeres de los 19 o antes. Entonces, en realidad, si lo ponemos en contexto, pues empezamos en la adolescencia. O sea, aquí en México se empieza en la adolescencia y tristemente no es como que en la escuela nos den la gran educación sexual y menos si estamos en escuelas públicas o que se habla aquí en la casa de que mira, estos son los métodos anticonceptivos, mira, esto es el placer, no se habla y es triste y pues sí, como tú dices, es como hasta para llevar una vida más bonita. Claro. Y que incluso, por ejemplo, esta estadística que tú mencionas es cuando se empieza a tener contacto sexual con otra persona, pero la sexualidad individual se empieza a vivir desde mucho antes, ¿no? El hecho de conocer mi cuerpo, respetarlo, saber quién puede y quién no debe tocarlo, todo esto es parte de la educación sexual que deben de tener las personas y es información que no nos dan, incluso hasta que nos quieren quitar, ¿no? Sí, cierto, hace poco escuchaba en un podcast que justo es de una sexóloga y dice, es que no quieren poner educación sexual en kinders, pero obviamente yo en el kinder no voy a llegar y les voy a decir, miren, estas son, sino más bien es simplemente enseñar al niño o a la niña de, mira, esto es tu cuerpo, esto no se toca, esto no puede nadie más tocarlo, o sea, creo que sí es un tema que hasta tristemente los adultos lo ven con morbo o a veces lo vemos con morbo y pues no. Claro. La educación sexual se tiene que dar por etapas. Muchas veces, desde nuestra perspectiva de adultos, creemos que dar educación sexual es hablarles de coito a las infancias, ¿no? Cuando la sexualidad es mucho más amplia que solo el contacto sexual entre parejas, ¿no? Desde enseñarle a las infancias a cómo deben cuidar su cuerpo, cómo lavar sus genitales, quién puede y quién no puede tocar su cuerpo, son herramientas que les van a servir a las infancias, ¿no? No les vas a dar información que no necesitan en esa etapa. Conforme van creciendo, las infancias solitas te van a ir haciendo preguntas y es muy importante darles información, por un lado, verdadera y por otro lado, accesible a sus necesidades, ¿no? No es como que vayamos a llegar y hablarles, como tú dices, ¿no? De juguetes sexuales o cuestiones así. Para nada, la educación sexual se da por etapas. Y, por ejemplo, Oscar, ¿crees que eso también mejoraría con la naturalidad para hablar sobre los temas si desde pequeños nos enseñan estas cosas? Porque tengo entendido, por ejemplo, en países como Canadá, Estados Unidos, para ellos es muy normal hablarlo, pero es porque lo ponen en la mesa. Es un tema que sí lo ponen en la mesa desde muy chiquitos, pero obviamente estas etapas, ¿crees que facilitarías a la naturalidad para hablarlo? Sí, por supuesto. Me ha tocado casos incluso de una persona que le daba pena incluso decir la palabra embarazo. Ay, no es cierto. Era una persona que no era una paciente, es una conocida que me platicaron que le daba pena decir, ella decía, es que está, y hacía como gestos con sus manos, ¿no? Y le decían, ¿está cómo? Pues sí, o sea, pues panzoncita, o sea, está. Le daba pena decir la palabra embarazo y te pones a pensar todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la carga de culpa, toda la carga de estas situaciones en las que dices, ¿por qué no podemos hablar de sexualidad en muchos aspectos, no? Si no les enseñamos a los niños a decirle el nombre de las partes del cuerpo y le ponemos estas palabras como de tu colita o cosas así, pues los niños no van a saber para empezar a identificar las partes de su cuerpo. Saber quién puede y quién no puede tocar esas partes y saber qué es lo más natural del mundo, decir, ok, este es mi cuerpo y punto, ¿no? Esta es mi sexualidad y punto.
Y hay muchísimas personas y, o sea, y también me incluyo que a veces no te o sea, no conoces tu cuerpo y cuando ya te plantean la pregunta, ya cuando eres adulto dices, ¿cómo? Ujú. ¿Cómo que se supone que yo debería de conocer eso? Y pues no, o sea, la realidad es que no nos enseñan aquí eso. Y sí es muy importante. Y justo, ¿dónde tendríamos como ese acceso a esa educación sexual si a lo mejor no nos lo vinieran las escuelas? Porque hasta hay colegios religiosos en México que es como no se habla o casi casi de las niñas afuera, los niños adentro, esto es un condón y hasta luego, eso fue su educación sexual. ¿Dónde tendríamos ese acceso a esa como educación sexual? Digamos que está como la parte ideal y la Okey, realidad, ¿no? muy bien. ¿Dónde deberíamos de tenerlo? Para empezar desde casa, ¿no? En nuestras escuelas y, pues, en nuestros círculos sociales, ¿no? Debería ser como las principales fuentes por las que deberíamos de tener esta información. Claro. La realidad es que las personas no tienen a partir de esas fuentes, información segura y sobre todo veraz, ¿no? Entonces, las personas van y buscan en Internet, van y buscan en diferentes lados, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Para empezar, es muy importante capacitar a quien va a capacitar, ¿no? Queremos que nuestros maestros, que nuestras maestras den educación sexual cuando recibieron la misma educación sexual que nosotros recibimos en la primaria, ¿no? Que fue el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, de una forma súper biologicista. Es decir, solo te voy a enseñar para qué sirve la vejiga, para qué sirve la uretra, para qué sirve no sé qué, punto. No te voy a hablar más de sexualidad, no solo te voy a decir la parte biológica porque no te quiero meter más ideas. Entonces necesitamos capacitar a los docentes, necesitamos capacitar a los padres, a las madres de familia, para que puedan brindarles esta información a las infancias, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden buscar las adolescencias, las infancias e incluso nosotros como adultos? ¿Dónde podemos Nosotros, buscar? de verdad nosotros. Existe documentación, avalada por diferentes asociaciones de salud. Por ejemplo, existen las cartillas de derechos sexuales, están páginas en internet de organizaciones como los institutos de salud, como los institutos de juventud, información que es accesible para las personas y que no va a partir de sentimientos de culpa o de esto no se hace, sino de esta es la información que existe y puedes utilizarla para como tú desees vivir tu sexualidad, siempre respetando la sexualidad. ¿Y qué tan malo crees que es educarte por medio de la pornografía en tu sexualidad? Porque aquí en México creo que hasta ni siquiera conoces tus partes del cuerpo muchas veces y ya te estás guiando por lo que ves en las películas, por las páginas que existen y creo que también por ahí viene a lo mejor todo el abuso, a lo mejor sexual, por ahí también viene hasta los embarazos no deseados, por ahí viene el pena a nuestro cuerpo porque obviamente tú las ves en las películas todas espectaculares, ¿no? Y ya te ves tú y dices, pues como que no es igual, entonces, ¿qué crees o cómo crees que afecta esa educación por medio de la pornografía o películas? Claro. Mm, La pornografía como tal es un estímulo que puede funcionarle a algunas personas para ciertas situaciones, ¿no? No es como satanizar la pornografía. Claro. ¿Cuál es el problema con la pornografía? Que se idealiza y se utiliza como educación sexual. Como referencia. Cuando no deja de ser otra forma de cine, ¿no? A final de cuentas es algo actuado, la pornografía. ¿Cómo afecta? Tú bien lo dijiste, ¿no? Para empezar, empezamos a comparar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo no se ve así? ¿Por qué mi pelo no se ve así? ¿Por qué yo no puedo hacer esa postura? ¿Por qué yo...? Y es un bombardeo de ¿por qué yo no puedo? ¿No? Cuando es como querernos comparar con un actor que está en una película de acción haciendo 3 marometas y que Que le quitan el ujú, sudorcito, claro, que ¿no? Que existen todo. pausas, que existen cosas que no se ve detrás de cámaras, ¿no? No se ve que ya están sudando, que se dieron un rodillazo y que no sé qué, o sea, Que todo lo les que tronó algo, ujú, ¿sí? sí, 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 que ya les dio el calambre, o sea, cosas que en la sexualidad pasan y que dices, híjole, ¿por qué yo no puedo hacer lo que hacen esas personas, no? Te empiezas a comparar y eso te genera un montón de inseguridades, que es muchas veces lo que nos lleva a tener disfunciones sexuales, a no disfrutar de nuestra sexualidad, a crear estos espacios en los que en lugar de sentirme segura o seguro, nada más estoy una de dos, o violentándome a mí mismo o violentando a mis parejas, o creando idealizaciones que no se van a poder cumplir nunca. Sí, o hasta tú mismo estás pensando a lo mejor, ay, y se me está viendo muy gordito aquí, o no me estoy viendo tan bien así, o mejor me muevo, y al final ni siquiera, o no disfrutas el momento, o no estás ameno, o
la otra persona está como que, bueno, pues no es una película, oye. Entonces sí, como quería tocar un poquito ese tema porque luego es muy complicado hasta para, y luego, por ejemplo, el hombre, ¿no? Que siempre tiene que estar bien macho y bien así, y tiene que aguantar todo y siempre tiene que tener ese deseo sexual cuando la realidad es que no. No, pues no es así. Claro, las expectativas y los estereotipos van para todos los géneros, ¿no? Mm, Tanto a las mujeres, esta expectativa de cómo deben de moverse, cómo deben de verse, cómo deben de oler, cómo deben de verse sus genitales. Y es lo mismo para los hombres, ¿no? Ya se generó esta expectativa de cómo debe ser un cuerpo masculino y cómo debe ser un cuerpo femenino. Cuando la realidad es que muy poquitos cuerpos se ven de esa forma, ¿no? Y si quisiéramos esperar a poder tener relaciones sexuales hasta que nos veamos de esa forma, pues nunca vamos a tenerlas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Oscar. Ahora, Oscar, creo que aquí en México los embarazos no deseados son un, o sea, es un tema y es de normal escuchar de, pues yo no quería ser mamá, no quería ser papá, pero se dio. Igual tengo una cifra que de cada 71 de 1000 personas que querían ser mamás o papás, 71 de esos no querían. O sea, hablamos como de un 7% de esas 1000. Entonces dije, no inventes. ¿Por qué o cómo, por qué crees que existen estos embarazos no deseados? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo está la onda ahí? Claro. Para empezar, es muy importante hacer una diferencia entre un embarazo no deseado y un embarazo no planeado, ¿no? Ok. Porque yo puedo no haber planeado embarazarme, pero puedo desear a ser padre o ser madre, ¿no? Pero un embarazo no deseado es cuando yo no quiero hacerlo, ¿no? Yo no quiero tener Un bebé en ese bebé, ¿no? momento. ¿Por qué se puede dar esta situación? Muchas veces se adjudica a los embarazos adolescentes como por falta de información, falta de acceso a métodos anticonceptivos, falta de planeación, ¿no? Pero no solo se dan las adolescencias. También las personas adultas muchas veces se embarazan, no llevan un control, no planearon esa situación e incluso no lo desean, ¿no? Entonces es muy importante entender que la sexualidad y el deseo de ser padre o madre es un gusto o un deseo en el que vas a tener que invertir tiempo, esfuerzo, dedicación, Mucho dinero. mucho dinero, primero a ti como persona y después a tu descendencia, ¿no? Entonces, me ha tocado escuchar personas que dicen, es que yo fui a una institución religiosa, independientemente de cuál sea, y la persona me dijo, no, pues es que tú tienes que tener los hijos que Dios te mande, ¿no? No, es que no debes de utilizar condón porque pues eso es un pecado, ¿no? Desde esa perspectiva. O, sí, diferentes situaciones en las que ni siquiera se les permite a las personas planear o prevenir, ¿no? Es como de, si vas a tener relaciones sexuales, existen consecuencias. Y sí las existen, pero se pueden prevenir cuando no se desean. Entonces, no hay que limitar estas situaciones hacia las personas, ¿no? Al contrario, hay que brindarles alternativas para que cuando decidan tener una paternidad o una maternidad se dé de una forma asertiva. Sí, justo como tenemos esta idea de, no, es que todos quieren ser mamá y papá, y hay gente que de plano no quiere o no está lista, o vemos una pareja joven, apenas se acaban de casar, 23, 20, ¿y para cuándo? Si son jóvenes, si ya trabajan, si todo, y justo tocaste un punto que no lo había pensado, y sí es cierto, como que adjudicamos el hecho de embarazos no deseados a adolescentes nada más las niñas de 15 a 18 no quieren ser mamás, y no, o sea, creo que también estaría súper mal visto que si un, por ejemplo, alguien como yo, si tuviera 24, decir, no, pues ahorita no quiero ser mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieres? Y se siente la presión y la muchacha está toda preocupada, pero pues es que si no quiero, y si se embaraza y ella dice, pues es que yo no quería embarazarme, no, pobrecita. Y también a lo mejor irnos quitando pues esas ideas o esos prejuicios. Claro. E incluso en situaciones menos favorables en las que a la esposa ni siquiera se le pregunta si quiere o no, ¿no? Simplemente el esposo llega, tiene su actividad sexual, no se le pregunta si lo disfrutó, no se le pregunta si estaba dispuesta a tener relaciones sexuales, si estaba en su periodo, nada, o sea, simplemente se le ve como un objeto sexual. Y es ahí cuando te preguntas, ¿dónde están los derechos de las personas? Sí, creo que también, pues tiene que ver mucho de la mano con el machismo y justo eso de que a lo mejor más adelante lo vamos a tocar del placer de la mujer, pero es algo que no se habla.
que es algo, es pues, y también esa idea de que los hombres siempre quieren tener, siempre tienen ese deseo sexual y tú llegas hasta donde, tú permites que el hombre hasta donde quiere llegar, como si el hombre no tuviera control, como si el hombre fuera tal cual un animal, o sea, poniendo a, a los dos géneros en un pésimo, o sea, tanto como mujeres nos ponen como objetos, como hombres los ponen como animales que no se pueden controlar. Y para mí digo no, y esto abarca hasta en la sexual, o sea, esto llega hasta el tema sexual donde pues hasta parejas frustradas o mujeres que no están a gusto, o hombres que también sienten esta presión constante. Claro. Y también hay aquí vienen las enfermedades de transmisión sexual que también súper satanizadas que las tenemos de que no y por ejemplo todavía yo creo que hace poquito si sabían que tenía VIH no ni siquiera de que abrazarlos ni nada y yo genuinamente yo no conozco a nadie que diga abiertamente yo tuve una enfermedad de transmisión sexual yo. Nadie dice nada, nadie tiene nada y yo tengo un dato que alrededor de 130,000 personas ahorita en México tienen VIH y reciben tratamiento. Dije, ok, se sabe y reciben tratamiento, pero las que no, porque yo creo que también hay casos de personas que no saben y pues lo contagian, son portadores, o sí saben y por pena no lo dicen y siguen contagiando. ¿Cómo crees que podemos evitar o manejar ese tema de las enfermedades de transmisión sexual? Híjole, bien lo dijiste tú, el punto de partida es el acceso a la información, pero también el acceso a los servicios de calidad y con dignidad, ¿no? Mm, Tú bien lo decías, ¿no? Existen muchas personas que les da pena decir que pudieron haber tenido una enfermedad o que la tienen y que no tienen acceso, llámese porque les da pena o porque de verdad no tienen acceso a los servicios públicos o privados para hacerse una prueba, ¿no? O para tener acceso a un tratamiento. Entonces, yo creo que para empezar necesitamos invertir en los servicios de calidad y con dignidad. Te voy a platicar algo que me pasó esta semana. Claro. En mi trabajo nos mandan a hacer cada cierto tiempo exámenes de laboratorio para ver cómo estamos los trabajadores, ¿no? Digamos que los exámenes de rutina son los que nos hacen, pero yo procuro también hacerme exámenes de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como una forma Sí. de cuidarme a mí y de cuidar a mi pareja, ¿no? Entonces yo llego con el doctor y de la forma más natural le digo, doctor, ¿me puede agregar el panel viral que incluye como el VIH, hepatitis B y hepatitis C, ¿no? Y el doctor me volteó a ver, o sea, con una cara así como de, ¿qué? Y dices, eres un profesional de la salud y me estás haciendo una cara de que, ¿por qué estás pidiendo esto, no? Juzgándome. Claro, claro. Entonces, afortunadamente, pues yo tengo un poco de formación en ese aspecto y digo, bueno, ok, entiendo la situación, pero una persona que le suceda una situación similar a la mía no se vuelve a acercar a un servicio de salud a pedir información, a pedir condones, a pedir lo que sea, ¿no? Porque te van a ver con una cara de, ¿qué estás haciendo, no? No me quiero imaginar esta situación en cuestiones en las que existen interseccionalidades, es decir, cuando yo llego y pido servicios, pero además soy mujer, pero además tengo una edad joven, pero además mi nivel económico es bajo. Entonces, o sea, empiezan a sumarse cositas en las que, híjole, me van a juzgar por esta situación, se me va a encasillar en ciertas circunstancias por el hecho de simplemente yo decir, oye, me gustaría saber cuál es mi estado de salud en cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, invertir en estos espacios seguros para las personas no solo es cuestión económica, también es capacitación, ¿no? Hace ratito decíamos, es necesario que exista una capacitación para las docencias, pues también para los médicos y las médicas, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de VIH, el VIH, ojo, no se contagia, se transmite, es diferente, ¿no? Yo tengo tos, yo toso y te puedo contagiar, ¿no? La transmisión es a través del contacto sexual y otras circunstancias como donaciones, pero es como muy Muy rara raro. vez, ¿no? Entonces, sí hacer esa aclaración, porque sí, efectivamente, ¿no? En mi anterior carrera, yo estudié antes recursos humanos y me acuerdo mucho de un profe que nos decía, ¿ustedes tendrían a una persona con VIH en su empresa? Y nosotros les decíamos, pues sí. Decía, pero es que van a tener que ponerle un baño especial a esa persona porque puede contagiar a las personas usando el baño. Y decías, eres un profesor de universidad que estás enfrente de un grupo y estás dando información para
pues, atacar a las personas que viven con VIH, ¿no? Cuando es información totalmente falsa. Yo puedo compartir cubiertos con una persona que vive con VIH, yo puedo dormir con una persona que vive con VIH, dormir literalmente en la misma cama, yo puedo dormir, yo puedo estar platicando con una persona y eso no me va a transmitir el VIH, ¿no? Existen formas muy específicas en las que se da esta transmisión. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, creo que el acceso a la información y los servicios de calidad es lo más importante para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y sí, y creo que también viene hasta de la mentalidad, porque yo recuerdo que a mi universidad fue una brigada de salud y justo estaban dando condones femeninos, masculinos, te ponían vacunas, todo muy bien y también había pruebas para ver si tú tenías alguna enfermedad de transmisión sexual. Eran pocas las chavas que se acercaban. Yo me acerqué porque pues todavía no empezaba mi vida sexual, entonces pues no. Y dije, pues no es necesario. Pero, o sea, de verdad la gente no se acercaba. Y hasta las enfermeras súper buena onda de que, óigame, y nadie, yo decía, ¿por qué? Ni siquiera los hombres, nadie. Entonces Además de sí. que la culpa, que es la que nos impone, ¿no? A la sexualidad es un arma de doble filo, porque en primera no me voy a acercar porque me da pena, ¿no? Porque me voy a sentir culpable, ¿no? Y una vez que yo sé que estoy dentro de esta situación en la que, ok, me dio la enfermedad que sea, ¿no? Sífilis, gonorrea, papiloma, la que sea, no tengo acceso a apoyo. Se me va a atacar, se me va a señalar. Yo comparo mucho las enfermedades de transmisión sexual como a inicios de COVID. Cuando las personas les daba pena decir, ok, me dio COVID, porque eran señaladas como de, no te cuidaste, te dio COVID porque fue tu culpa, porque, o sea, fue tu responsabilidad, y era un montón de bombardeo que más que la propia enfermedad era todo lo que sucedía alrededor, ¿no? Entonces, de una forma muy similar sucede con las enfermedades de transmisión sexual, o sea, más que la propia enfermedad que puede tener cura, probablemente, o puedes tener un tratamiento para aminorar los síntomas, es todo lo que ocurre alrededor de la persona lo que le va a dar para abajo, ¿no? Lo que no va a ser su centro de apoyo para seguir adelante. ¿Y cuáles son estas enfermedades sexuales más comunes que se presentan así cotidianamente? Yo creo que para empezar, el virus de papiloma humano, el VPH, el sífilis, gonorrea, clamidia, eh, menos común, pero también el VIH es una de las que se presenta más, ¿no? Todas estas enfermedades que mencioné al principio, excepto el VIH, tienen una cura, pero es importante saber, a pesar de que para el VIH no existe una cura, existe un tratamiento. Yo puedo ser una persona que porta el virus, pero ser indetectable. Indetectable es exactamente a ser intransmisible, es decir, si yo estoy bajo un tratamiento, yo no voy a transmitirle el VIH a mis parejas sexuales, ¿no? Entonces, es muy importante hacernos las pruebas para saber, ok, tengo el virus, pero existe un tratamiento, ¿no? Puedo vivir una vida normal como cualquier otra persona, teniendo un tratamiento y un acceso a la información en la que me van a brindar servicios de calidad, pero volvemos a lo mismo, es un ideal, porque me ha tocado que las personas, escuchar a médicos y médicas decir palabras horribles sobre las personas que son VIH positivas, y dices, ¿cómo las personas se van a acercar a pedir ayuda, a pedir tratamientos, a pedir información, cuando ni siquiera nuestros servidores de salud están preparados o preparadas para ello? Y justo es que el médico o la médica es como tu referencia máxima de la salud. Y sí, creo que si un médico o médica viene y te juzga, habla mal, obviamente te vas a sentir incómodo y más que incómodo que pues tú tienes algo malo y que el problema eres tú y no la enfermedad y que a ti te dio. Entonces sí, también creo que el hablar abiertamente también de las enfermedades de transmisión sexual pues también es muy importante y plantearlo en la mesa y yo comprendo que es difícil y que a lo mejor no vas a decir bien feliz, ay, tengo clamidia, no, pero a lo mejor sí con tu círculo social más cercano, con quien te sientas cómoda, con tu red de apoyo, decir, oigan, me dio esto, pero ya estoy bien, o sea, ponerlo en la mesa de una manera natural, como si te diera tos, como si te hayas cortado, igual, tratarlo cada vez como de ampliarlo más. Claro, porque es muy probable que todos en algún momento tengamos una enfermedad de transmisión sexual. Hay algunas que no tienen síntomas,
Pero lo importante es estarnos haciendo chequeos médicos constantemente para cuando exista esta situación, pues tener un tratamiento al respecto, ¿no? Y justo para este tratamiento o todo esto como del área de cuidarnos, ¿cuáles serían como esas protecciones para tu vida sexual? Creo que podemos empezar con la más esencial, que es el uso del condón. Es el más universal y el más accesible para muchas personas, ¿no? Se nos impuso mucho, bueno, al menos en mi generación, esta idea de que el único método 100% seguro es la abstinencia. Predicar la abstinencia no es educación sexual. Las personas van a tener relaciones sexuales cuando lo deseen, ¿no? Entonces, lo más importante no es decirles no tengan relaciones sexuales, sino es decir, ok, cuando tú decidas, bajo consentimiento tuyo y de tu pareja, tener relaciones sexuales, existen estos métodos para protegerte, ¿no? Hablamos de condón, hablamos de barreras de látex, hablamos de dedales, hablamos de diferentes herramientas que nos pueden ayudar a protegernos del contacto físico, ¿no? Que es a través de, principalmente a través del contacto físico que se transmiten estas enfermedades. Y sí, también darle como difusión a todas estas protecciones, por ejemplo, de edades y barreras de látex, es un tema, un término que yo a menos de hace 6 meses que conocí, yo no sabía. Yo sabía que existía el condón masculino y condón femenino. Yo creo que hasta yo sabía que era condón femenino desde la secundaria y tuve suerte, porque hay gente que me dice, ¿cómo que existe el condón femenino? Y yo, o sea, me causa mucho conflicto que tampoco sepan de la existencia, no saben cómo ponérselo, no saben cómo se ve, o sea, es como, ¿cómo no vas a saber? O gente que pues se asusta al ver un condón literal y no, pues, o sea, de verdad eso me causa como mucho conflicto como sociedad porque ahí te habla de la poca información que tienes hasta para protegerte de la sexualidad. O sea, todavía que nos da pena hablar de la sexualidad, también nos da pena cómo protegernos de la sexualidad. Claro. Además de que muchas veces la educación que nos dan es súper falocentrista, es decir, nos centramos en que el sexo va a consistir en un pene penetrando una vagina La y penetración. punto, ¿no? Cuando no nos dicen que, ok, en el sexo bucal también necesitamos utilizar protección, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay sexo entre dos chicas, no? O sea, un condón masculino pues no les va a funcionar, no existen barreras de látex, existen dedales, pero esto no nos lo dicen, porque se asume que va a ser un hombre penetrando a una mujer por la vagina y punto, ¿no? Como si no existiera toda una gama de posibilidades en lo que se puede hacer en la sexualidad. Y tengo entendido que, por ejemplo, justo pensamos que penetración, ya, y hasta el término de la virginidad, ya no eres virgen y que también lleva un contexto social súper pesado, pero hasta el hecho, por ejemplo, de tener un acercamiento de besos o ya como se conoce coloquialmente como un faje, ya es empezar como una vida sexual. Tener un beso ya más apasionado ya es empezar, no solamente es la penetración y ya. Creo que a lo que tengo entendido, tú corrígeme si sí o si no, porque capaz yo no estoy diciendo, pero creo que tengo entendido que desde ahí empieza una vida sexual. No solo porque allá la penetración ya, y ahora si ya no eres virgen, ya. Y no, creo. Yo creo. Claro, estás en todo lo correcto. Lo que pasa es que muchas veces nos venden esta idea de que sexualidad es igual a sexo, ¿no? A penetración. Para empezar, el término sexo ni siquiera está bien implementado en esa situación, ¿no? Sexo tiene que ver con los caracteres sexuales con los que nacemos, llámese personas intersexuales, machos o hembras, ¿no? Pero nos dicen, ok, es que sexo es igual a penetración y punto, ¿no? Cuando no nos enseñan a que todo lo que implica el erotismo, que es la palabra correcta en lugar de sexo, el erotismo es todo aquello que puedo hacer con mi cuerpo para sentir rico, para sentir placer y para que otra persona pueda compartir eso o vivirlo en lo individual, ¿no? Entonces, me da mucha risa cuando dicen, juego previo, ¿no? Y yo les digo, no, pues si quieren juego previo, pues pónganse a jugar Mario Kart o a la baraja o algo, ¿no? Porque desde el momento que tú te empiezas a dar besos con tu pareja, desde el momento en que tú sola te empiezas a tocar, desde el momento en que ya empiezas a agarrar una pompa y todo eso ya es parte de la sexualidad, ¿no? Ya estás experimentando un placer por el hecho de tocar, de sentir, de oler, de probar, todo eso ya implica un placer sexual. Pero nos reducimos a que todo tiene que girar alrededor del pene, ¿no? Cuando no nos dicen que el cuerpo es, o sea, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. Y ese lo tenemos desde la cabeza hasta la punta de los pies, ¿no? Entonces, desde hacernos un masajito, desde acariciarnos la oreja, desde incluso hasta el olor de mi pareja, eso ya puede ser empezar a vivir nuestra vida sexual, ¿no? Entonces, es muy importante quitarnos esta idea de que solo la penetración es sexo y todo lo demás es previo a la penetración.
No, hay muchas cosas que se pueden hacer, no solo eso. Sí, que la penetración, pues claro, es parte y se puede disfrutar y todo, pero hay muchas cosas más. Y luego creo que hasta, por ejemplo, creo que también hasta los mismos hombres o algunos hombres les da miedo el hecho de decir, ay, juguetes sexuales. Es como de no, o sea, porque obviamente vas a preferir, no sé, ese juguete sexual que al estar conmigo. Pues no, porque tú ofreces amor, tú vas a estar ahí, o sea, no, como que no les dé miedo el hecho de decir, pues es que no voy a usar un juguete sexual, pues no, creo que también está como que esa parte todavía como muy poca información y que justo a los hombres hasta no quieren usarlo o también a mujeres les da pena por sí estas ideales y esta cultura que tenemos. Claro. Y justo, ¿qué sería exactamente el placer sexual, Oscar? Creo que hay que diferenciar entre placer y placer sexual, para empezar, ¿no? Vale. Porque a mí me puede dar placer comerme un pastel, ¿no? O sea, yo siento rico. Cuando incluso hasta en ese tipo de placeres no nos enseñan a disfrutar, ¿no? A voltearnos a ver y decir, me estoy comiendo un pastel y no voy a estar viendo el celular, no voy a estar, o sea, simplemente como por comer, ¿no? Placer sexual es algo similar, pero aplicado en, pues, en la vida erótica de las personas, es Ok. decir, todo lo que siento rico a través del contacto con otra persona o el contacto conmigo mismo. Y no se reduce solo al área genital, que es lo que platicábamos hace ratito. Implica esta atención plena a lo que estoy sintiendo corporalmente, ¿no? No solo es el placer a la hora de que me tocan eh, los genitales o a la hora de un faje, ¿no? Desde el momento que yo me estoy acariciando con mi pareja o que yo sola o yo solo me estoy tocando, ya estoy experimentando ese placer, ¿no? Estoy sintiendo rico, estoy erotizándome a mí mismo o a mí misma, ¿no? Entonces es todas estas circunstancias en las que yo siento rico, yo siento placer a través del contacto sexual, ¿no? Y, por ejemplo, se da más, yo creo que en las mujeres, el sentir placer nos causa culpa, porque creo que a lo mejor justo por esta sociedad no es como ver mal si un hombre a lo mejor ha tenido tantas parejas sexuales, lo ven hasta como un premio de que, wow, ¿cuántas has tenido? Pero en cambio si le preguntas a una mujer y tiene tanto número de parejas sexuales y no a lo mejor una o dos, es como de no, pues es que pues la ven mal. Entonces, obviamente, si ellas comentan que quieren cierto placer o les disfrutan ciertas cosas, las van a juzgar. Y se nos juzga y se nos enseña y en lo personal, pues a mí también me da mucha culpa y decir tal, ¿cómo sentir este placer sin sentir esta culpa? Para empezar, necesitamos deconstruir muchas de las ideas que nos han impuesto desde que nacimos, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de roles de género, cuestiones de qué está bien, entre comillas, qué está mal, entre comillas, y sobre todo, voltearnos a ver a nosotras mismas o a nosotros mismos para decir, bueno, y si quito esta parte de la culpa, a mí que me gusta, ¿no? A mí qué me hace sentir rico sin que yo pueda traer toda esta carga que me dijeron que tenía que cargar por el hecho de disfrutar, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, muchas veces se animaliza muchas veces la sexualidad de una mujer, es decir, si yo veo a una mujer disfrutando, no la bajo de... Ujú, claro. Sí, o sea, estas palabras que incluso hasta me da asco decirlas porque de verdad es repugnante la forma en la que se refiere a una persona por el hecho de disfrutar su sexualidad. Entonces, creo que el acompañamiento terapéutico es una forma porque muchas veces creemos que con echarle ganas es Es suficiente suficiente. y no. Y no, muchas veces son cosas que de verdad están muy dentro de nuestra cabeza, estas cuestiones que nos enseñaron a decir, es que cómo se ve tu cuerpo, es que no debes de disfrutar, es que es pecado, es que muchas situaciones en las que dices, híjole, es que yo solo no puedo, yo necesito un tratamiento. Entonces es una deconstrucción desde abajo, o sea, desde los cimientos de decir, bueno, ¿y tú qué piensas al respecto, no? De todo esto que se están diciendo. Y también para los hombres también es una carga porque cuántas veces no hemos visto de que a lo mejor no, es que yo no empecé mi vida sexual, el hombre tiene 20, 19 y es de qué onda, ¿por qué no? Y pues porque, o sea, ¿acaso a lo mejor ya le están cambiando su orientación sexual o a lo mejor sí es, pero, o sea, y pues a la gente qué le importa, o sea, de verdad, también, o sea, a todos nos toca y para todos es complicado, a lo mejor unos tienen más carga en otros aspectos, pero pues a todos nos toca esta parte de en la sociedad, en esta carga de la sexualidad, de verdad. Claro, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el hombre tiene que ser el súper fuerte, el El proveedor? que tiene toda la experiencia del mundo y si no tiene experiencia, pues es un tonto y no sirve y
Claro, ¿no? ¿Y cuántas veces no se cometen hasta situaciones de abuso en la que padres someten a llevar a sus hijos con trabajadoras sexuales o exponerlas a decir, es que tienes que hacerlo para que te vuelvas hombre, ¿no? Como si ser hombre solo fuera tener sexo, ¿no? Y ya, Como si no justo se nos como permitiera hacer otras y cosas. justo como recalcando esta idea de que hay como este instinto animal, como que tú no te puedes controlar. Sí, y justo, Oscar, ¿cómo crees que podemos mejorar esta calidad en nuestras relaciones sexuales? Primero necesitamos aprender qué es lo que nos gusta en lo individual para poderlo compartir, porque ni siquiera nos permitimos explorarnos sexualmente de la forma individual, ¿no? Muchas veces es voy a ver pornografía, me voy a masturbar. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? No me importa. Yo solo quería sentir placer, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera me masturbo por tener placer. Me masturbo porque estoy cansado, porque estoy ansioso, porque muchas cosas que ni siquiera es porque siempre les hago esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te masturbaste? Porque quería sentir placer, ¿no? Yo creo que y muchas personas se quedan así de, mm, Sí, no, es que no tenía sueño y lo hice para dormir, o es que estaba muy ansiosa y lo hice para descansar, o lo que sea, ¿no? Pero ¿cuánto fue la última vez que de verdad fue, ay, qué rico estoy sintiendo, ¿no? O sea, que te volteaste a ver y dijiste, ay, no voy a estar viendo pornografía, que decíamos hace rato, no tiene nada de malo utilizar la pornografía, pero a ver, ponerle una pausa a eso y decir, ok, ¿cómo siento si yo misma me toco aquí? ¿Cómo siento si yo mismo hago esto, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para satisfacerme a mí mismo o a mí misma, ¿no? Una vez que yo conozco lo que a mí me gusta, puedo compartirlo con otra persona. Esperar a que la otra persona venga y me resuelva mi vida sexual es ponerle una carga gigante, ¿no? La otra persona, su responsabilidad es su propio placer sexual. Sonará un poco egocéntrico, pero en realidad no lo es. Al final de cuentas, el responsable de mi sexualidad soy yo. Y de decirle a la otra persona, oye, ¿me puedes hacer esto? Es que me gusta. Oye, ¿me puedes hacer esta otra cosa? Pero también el decirle, oye, esto no que estás haciendo no me está gustando. Oye, esto no me hace sentir tan seguro. Ponerle límites y abrir puertas a lo que sí y a lo que no. y de ahí, por ejemplo, parte el consentimiento en las relaciones sexuales, y cómo exactamente se da este consentimiento, porque creo que muchas veces ya estás en el momento y pues dices: "No, pues ya". O sea, ya lo que sigue y muchas veces nos da pena decir no, o esto no, yo no me siento cómoda, o yo no quiero esto. ¿Cómo se ve ese consentimiento en una relación sexual? Hay un video muy padre que pueden encontrar en redes que compara, creo que se llama el consentimiento como una taza de té o algo así se llama, Okey, ¿no? igual nos pasas el link y lo dejamos en la Claro descripción que del sí. video. Es muy padre este ejemplo porque compara el consentimiento con ofrecerle una taza de té a una persona, ¿no? Y si dice, si tú le ofreces a una taza de té a alguien y te dice, ah, sí, ok, pues ahí existe el consentimiento, pero si le dices, oye, ¿quieres té? Y te dice, pues no se lo vas a dar a fuerzas, ¿no? O si te dice, no, no quiero té, no se lo vas a dar a fuerzas. Pero también te dice, ok, las personas dormidas no quieren té. Te dice, ok, una persona a lo mejor puede querer tomar el té contigo un día, pero no significa que por eso ya tienes derecho a que todos los días tiene que tomar el té contigo, ¿no? O el hecho de que alguien te diga, sí, sí quiero té y de ratito te diga, "Mm, no, ¿sabes qué? Ya no quiero", no te puede obligar no puedes obligarla a que se tome esa taza de té, ¿no? Exactamente de la misma forma funciona la sexualidad. Si alguien te dice, híjole, creo que ahorita no, es no. Si alguien te dice sí de una forma dudosa, pues no tienes por qué forzar a hacer las cosas, ¿no? Tiene que ser un sí entusiasta, tiene que ser un sí decir, sí, sí quiero. Y el hecho de que alguien te diga, sí, sí quiero hoy, no significa que va a querer contigo todo el tiempo y a todas horas y de la misma forma, ¿no? También algo que casi no se habla es acerca del consentimiento dentro de las parejas, porque creemos que solo el consentimiento existe cuando se liga, ¿no? Ya cuando se es pareja se asume que ya debe de existir este consentimiento y por supuesto que no. Yo puedo tener a mi pareja y no tener ganas el día de hoy. Y puedo decirle con todo mi derecho de no, no quiero. Y no te estoy concediendo el permiso de tocarme, ni de que insistas, ni de que me digas, ni de nada, ¿no? Dentro de las parejas también debe de existir el consentimiento. Y eso es algo que casi no se habla o que se da por hecho. ¿Y cómo manejar este consentimiento en parejas? Porque justo
creo que, y es muy común entre amigas, y yo lo he escuchado, de que pues es que yo no tenía ganas, pero pues él sí, pues ya, o sea, como para que él se sintiera a gusto y pues yo ahí, y digo, eso es feo. O sea, es feo el hecho de decir, porque pues es mi novio, tengo que complacerlo y yo no quiero. Y también me ha tocado amigos que dicen, pues yo no quería, pero pues ella sí quería y pues tenía que rifarme, ¿no? Porque pues si no lo hago, pues hoy. Entonces justo estas dos partes y sí como justo es muy poco común que se hable el consentimiento ya en pareja. Siempre es como de con una persona que acabas de conocer o estás apenas conociéndola. Y en pareja, pues sí asumimos de que sí, él quiere y ella siempre va a querer, porque soy yo y no, y no. Y también, por ejemplo, aclarar que es válido, aunque tú estés a la mitad, si ya no quieres, ya no quieres. Y que también justo planteando este ejemplo del té, una persona que a lo mejor no está en sus capacidades cognitivas, a lo mejor porque tomó mucho o porque tomó alguna sustancia, pues no te va a decir sí, sí quiero té de una manera, o sea, como consciente y como también aprender a, pues sí, como sociedad no aprovecharse de eso porque lo vemos muy fácil. ¿Cuántas veces nos de que, ay, pues lo voy a poner pede y ya, Eso es con un eso? delito, de hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo manejar el consentimiento en una pareja? Para empezar, tenemos que darnos cuenta de que las personas no nos pertenecen. Y eso es algo que no se nos enseña, ¿no? Uno cree que, porque es mi pareja, Es entonces, mío. ajá. Pero las personas no nos pertenecen y no tienen por qué tener el ganas cuando yo tengo ganas, ¿no? Somos dos personas diferentes, con estados de deseo sexual diferentes, en las que, qué padre cuando coincide, pero cuando no podemos encontrar otras alternativas, ¿no? O sea, tú estás caliente, yo no estoy caliente, yo no tengo problema con que te masturbes, ¿no? Yo no tengo problema con, o incluso decir, ok, que sí y que no quiero. ¿Sí? Pero desde una conciencia muy grande de, ok, de verdad que sí quiero y de verdad que no quiero, porque puedo no querer nada. Puedo decir, ok, pues yo te toco mientras tú te masturbas, ok, sí me gustaría tener, por ejemplo, sexo bucal, pero no sexo vaginal o anal, ¿no? O sí, o sea, llegar como a esos acuerdos de decir, no quiero nada y es no quiero nada. O decir, ok, quiero, pero no quiero esto, ¿no? O sea, conocer qué es lo que sí quiero y no quiero. Y, por ejemplo, Oscar, justo que ahorita hablamos del consentimiento, ¿cómo saber ya cuando tenemos ese sí, qué nos gusta y qué no nos gusta? Porque hasta eso nos da pena decir. O sea, de verdad el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta esto, pero sí me gusta esto. O hasta nos da hasta más pena decir que nos gusta, porque va a decir la otra persona, ay, pues tú con cuántas personas, o sabes que a mí me gusta tal, que me hagan tal y que termine así, por ejemplo. Cómo tener esta abertura de qué me gusta y qué no me gusta en las relaciones sexuales y cómo también descubrirlo. Claro. Pues la confianza y la comunicación son las claves, ¿no? Hace poquito me decía un amigo, me decía, fíjate que yo no me gusta que mi novio me penetre, pero no sé cómo decirle que no. Le digo, ok, para empezar, si estás con una persona que no te animas a decirle que no, creo que No es ahí por hay ahí. algo que no está funcionando, ¿no? La comunicación no va por ahí. Entonces, el hecho de que tú le puedas comunicar a tu pareja qué te gusta, no hace otra cosa más que abrir las puertas a esa persona para entrar en tu mundo y darte la posibilidad de ambas disfrutar, ¿no? De que las dos personas estén en el mismo canal. Dentro de estas prácticas que nos pueden o no nos pueden gustar, es muy importante distinguirlas, porque antes se utilizaban términos como el desviado o la extraña o no, o sea, como términos en los que se hablaba de formas despectivas por el hecho de que te gustara experimentar con tu sexualidad, ¿no? Ahorita los términos que utilizamos los sexólogos van más desde la empatía y decir, la sexualidad es un abanico muy grande de posibilidades en las que puede gustarte muchas cosas, ¿no? Eh, ya no se busca satanizar estas cuestiones como de los fetiches o las filias o el sadomasoquismo, siempre y cuando hablamos de hace ratito del consentimiento y desde las prácticas seguras, ¿no? Pero son estas áreas en las que podemos experimentar y decir, bueno, ok, yo nunca he chupado un pie, quiero intentarlo, ¿no? Y descubres que te gusta. Entonces es como de, ok, conocer esta parte y experimentar, o puedes decir, ok, yo nunca he chupado un pie, lo voy a intentar y decir, no fue lo mío, ¿no? Y es totalmente válido, ¿no?
Por supuesto, nunca obligarte a no a hacer algo que no quieres. Eso es el principio fundamental, ¿no? El consentimiento. Pero también quitarnos esta idea de que lo que voy a hacer está mal es una desviación de la sexualidad cuando es amplísimo, ¿no? Hay gente que utiliza chocolate en sus relaciones sexuales, hay quien mete disfraces, sí, o sea, cuestiones que dices, órale, juego de roles, de nos vamos a ver en un restaurante, o sea, son formas diferentes de vivir la sexualidad. Y no se trata de decir, ay, qué raro, no, porque para nada es raro. De hecho, es más común de lo que se nos permite platicarlo. Porque todas las personas tenemos fantasías y deseos. Y qué padre encontrar una persona con la que seas capaz de decir, oye, me gustaría intentar esto, ¿lo intentamos? Y que te diga, no. O que te diga, ok, sí, va. Pero que exista esta comunicación y esta apertura para que se valga decir que sí y se valga decir que no. Y justo también el hecho de, pues, seleccionar bien con quién estás. El hecho de sentirte cómoda, cómodo, cómodo de decir, quiero estar con él, no quiero estar con ella, quiero estar con ella. Sentirte cómodo, a gusto y al momento que a lo mejor tú darte cuenta de que puedes hablar abiertamente lo que sí te gusta, expresar de tal cual y a lo mejor hasta platicar tu vida sexual como es y sin vergüenza, creo que es un muy buen eje de decir, estoy con la persona correcta. Y a lo mejor no quiero decir tal cual no estás con la persona correcta cuando no te sientes cómodo, pero es que sí es un parteaguas de decir, ay, es que con él tengo que fingir. Por ejemplo, hay gente y mujeres que no dicen sus parejas sexuales, cuántas personas han estado, porque con la pareja que están ahorita no me vaya a juzgar, no vaya a decir, o muchas personas que dicen, es que yo no empezó mi vida sexual activa porque ya no quiero usar la palabra virginidad porque no existe, no he empezado mi vida sexual activa, tú eres la primera persona con la que estoy, cuando no es cierto y no tiene nada de malo, o sea, no, ¿por qué tenemos que dar estas mentiras, esto fingir? Simplemente no estás con la persona correcta, adecuada para ti. Claro, ¿no? Y lo que hablamos hace ratito del sentido de pertenencia. ¿Por qué tendrías que solo haber estado conmigo cuando tú tienes toda la vida para disfrutar de lo que hayas hecho y de lo que vayas a hacer, ¿no? Y justo como ya lo hemos mencionado, a lo mejor que también yo para los hombres tienen muchos estereotipos y tienen que ver así y tienen que siempre tener este deseo y cómo los ponen en las películas, pero también creo que al momento de hasta simplemente hablar de la masturbación masculina es muy común. Es algo que pues que se sabe desde la primaria, secundaria, que todos, o sea, ahí dicen y lo hablan bien abiertamente y tú y yo, pero las mujeres, pues la masturbación femenina no se habla. Yo creo que hasta tercero supe porque fue una plática de yo y mi amiga y le dije, pues es que nosotras no nos podemos masturbar. Y ella así de, ay, tonta, como que, y le dije, pues es que no, y yo abiertamente yo pensaba que nosotras no nos podíamos masturbar, yo de verdad, y pues justo mala información, toda esta cultura. Pero ¿por qué existe tan poca información para el placer sexual o simplemente para la vida sexual o salud sexual de las mujeres? Pues creo que la respuesta corta es machismo, misoginia y falocentrismo, ¿no? Creer que la mujer tiene que estar disponible para el hombre, que la mujer solo está para procrear, para reproducir. Creer que la mujer, pues, no, su placer sexual no es lo primordial. Es, o sea, una visión totalmente cultural e histórica que se viene cargando desde hace muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya información para empezar es porque no se les daba el acceso a las mujeres a, publicar, ¿no? A hablar de esas cuestiones, ¿no? ¿Quiénes eran los que hablaban de la vida sexual de las mujeres? Los hombres, ¿no? Llámese Freud, llámese quien sea, ¿no? O sea, es una histérica porque no tiene relaciones sexuales. ¿Quién lo dijo? Un hombre, ¿no? Y así, o sea, libros publicados del placer femenino cuando dices, ¿y dónde están las Que ya autoras? eran Ajá. doctores. ¿Dónde están las autoras de esos libros, no? Me gusta mucho un capítulo de Sex Education en la que el protagonista Otis quiere tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Ujú. Hola. Y él se pone a investigar y a ver cómo puede darle placer a su pareja, ¿no? Y pues sí, se encuentra sus libros de cómo masturbar a su pareja, de cómo tocarla. Y me gusta mucho una escena en la que dice, es que por más que está platicando con otra chica, le dice, por más que lo intento, no lo logro. Y la chica le responde, ¿y ya le preguntaste a ella? Y es como de,
¿no? O sea, das por hecho que las mujeres funcionan dentro de esta caja que las encasillamos los hombres y que todas las mujeres funcionan exactamente de la misma forma y es como, no, o sea, pregúntale a tu pareja qué es lo que quiere, ¿no? Y tú como mujer tienes todo el derecho de decir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Entonces, el hecho de que no haya esta información, yo creo que es por este rezago histórico y cultural desde hace muchísimo que no se les ha permitido tener voz a las mujeres y que afortunadamente hoy se están abriendo estos espacios. Pero, pues sí, o sea, quitando esta situación histórica, pues sí, el machismo, falocentrismo y la misoginia creo que son como lo que más afecta el placer sexual femenino. Sí, y hasta de hecho, porque a lo mejor hay hombres que pues no les gusta, ¿no? Que se hablan estos temas para la sexualidad de las mujeres, pero tómenlo también como algo que pues hasta a ellos les va a ayudar, porque de verdad también un hombre no nace sabiendo de sexo y cómo, o sea, de verdad también como si lo ven desde ahí de que obviamente también se les va a quitar un peso social muy grande de encima, porque igual como esta educación machista de que no, es que cómo ella va a saber, yo soy el que tiene que saber todo, ella solamente tiene que disfrutar y a mí lo que me gusta es esto y ya. No, o sea, también véalo de ese lado que obviamente también para los hombres es también una abertura y una liberación sexual mayor para ellos. Bueno, yo lo veo así, no sé cómo tú creas o lo veas o si estoy equivocada. No, totalmente de acuerdo. Darnos esta idea de que tenemos que ser los superhéroes y los más chidos en el sexo, te quita una carga, porque muchas veces la mayor parte de las disfunciones sexuales se relacionan con esta situación de la carga, ¿no? En la parte de los hombres y de las personas con pene, es por esta cuestión de decir, tengo que ser el más, ¿no? Tengo que ser el proveedor, tengo que ser... Y te pones una carga y es una capa de superhéroe muy grande que muy difícil vas a llenar. Me digan si lo estás comparando con la pornografía, ¿no? Con estas cuestiones. Porque bien lo dijiste, nadie nos enseña a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, quitarnos esta carga nos ayuda a trabajar desde las disfunciones, desde la comunicación, la empatía, el placer. O sea, es muchísimas puertas las que abre y en lugar de cerrarlas. Y también creo que con todos estos estereotipos se cree que si tú no llegaste al orgasmo, no fue un buen sexo. Que tienes que llegar al orgasmo, tanto tú como hombre, como tú como mujer, para que sea el mejor sexo. Yo creo que también por eso tanto se finge el orgasmo y tanto de que sí, 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 porque se piensa que solamente llegando a eso voy a tener un buen sexo. ¿Esto es cierto o es completamente falso? Ay, Totalmente falso. Es un mito de la pornografía, ¿no? Desde el mito de cómo se ven las personas teniendo un orgasmo, o sea, súper fingidos, que al final de cuentas son actrices y actores de la pornografía. Pero pues no, o sea, no se necesita llegar al orgasmo para tener una vida sexual placentera. Por supuesto existen disfunciones en las que sí hay disfunciones orgásmicas, ¿no? Pero no estamos hablando de esta situación. Estamos hablando de una situación más generalizada en la que nos venden la idea de que por fuerza tiene que haber un orgasmo. Y muchas veces nos preocupamos más por el orgasmo que por todo lo demás, ¿no? Estamos más concentrados, una de dos, o en terminar rápido porque pues necesito llegar al orgasmo, o en no venirme tan rápido porque todavía mi pareja sí, no lo hace. ajá. Cuando en realidad yo puedo tener un orgasmo pronto y seguir satisfaciendo a mi pareja de muchas formas. Puedo no tener un orgasmo y pasarme la rico y decir, ay, creo que ya solo necesitaba esto, ¿no? Porque volvemos a la palabra clave, es falocentrismo, ¿no? Esta idea de que el sexo tiene que ver con la penetración, ¿no? Ah, hay veces que yo nada más necesito agarrar una pompa de mi pareja. Y punto. No necesito nada más, ¿no? No necesito llegar a más. Simplemente tenía ganas de agarrar una pompa de mi pareja, ¿no? Pero a veces yo necesito un masaje. Y solo necesito un masaje, no necesito que ese masaje me termine en relaciones sexuales, en orgasmos, nada, ¿no? Pero nos venden la idea de que todo contacto físico va a terminar en coito y en orgasmos, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Yo puedo disfrutar de un masaje, incluso hasta un masaje erótico, que no van a necesitar tener el sexo, simplemente vas a decir, qué rico, pero pues ya, solo necesitaba esto, ¿no? Muy bien, y creo que sí, porque también justo esa carga de decir, ay, los hombres también sienten mucho esa carga de decir, es que tú todavía no has terminado y no lo hice bien y quiero que tú termines y la chava así, no, pues es que ya, o viceversa, y justo como que creemos que tenemos que tener como este máximo punto y todo, y que pues también no está tan fácil llegar, también justo para esto te tienes que conocer, experimentar, no es como que el primer día ya.
ya llegué. No, creo que sí es como un caminito que tienes que ir construyendo para poder llegar a este punto, pero mientras vas en ese caminito, obviamente tienes que disfrutar, estar a gusto y que tener como una vida sexual amena, respetuosa y que pues todo ese proceso sea bien para ti, bonito. Claro. Y hasta eso te da una vida más feliz, pues sí, ¿cómo no? O sea, claro que una vida sexual bonita, que te guste, que sea placentera para ti, claro que te va a dar una, pues, felicidad en tu vida. Yo creo que sí, pues sí, ay, o sea, sí. Y, por ejemplo, Oscar, la violencia sexual creo que también en México se da mucho, justo por todos estos estereotipos. ¿Cómo se ve una violencia sexual? Puede abarcar diferentes formas, ¿no? Y es importante visibilizar todas, porque creemos que la única forma de violencia sexual es cuando hay golpes o cuando hay... Y no, la violencia se ve de diferentes formas, desde obligarte a tener relaciones sexuales cuando no quieres, embriagarte para que tengas relaciones sexuales, extorsionarte, es decir, te grabo y te digo, si no sigues teniendo relaciones conmigo, voy a publicar estos videos, ¿no? Eso también es violencia sexual. Entonces, la violencia sexual está presente de muchas formas, ¿no? Entonces, yo considero que observar cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos y cuáles no lo son, es un punto de partida para evitar las violencias. Entender que no soy posesión de la otra persona, que la otra persona no tiene derechos sobre mí y que yo tengo mis derechos. Hace ratito hablábamos de los derechos de las personas, ¿no? Y del acceso a la información. Muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos derechos sexuales. Existen los derechos sexuales desde la infancia y desde las juventudes. El problema aquí es que nos quitan el acceso a esos derechos o nos dicen, no No existe, existen. ¿no? Nada menos aquí en Aguascalientes hace poquito platicaba con un amigo y me entregó la cartilla de derechos sexuales de las adolescencias y las juventudes. Es impresa, ¿no? Y me dice, guárdalo como algo muy importante, dice, porque resulta que ya no las van a imprimir porque se está pervirtiendo, entre comillas, a las adolescencias. Yo dije, ¿cómo se va a pervertir las adolescencias mostrándole qué derechos tienen? ¿No? O sea, me parece muy, muy ilógico, ¿no? Afortunadamente este documento está en digital, se puede buscar, pero sí, o sea, te pones a pensar y dices, desde ahí se practica la violencia, desde quitarle el acceso a la información a las personas y decirles, tienes derechos hasta en tu sexualidad. Ay, Dios, no inventes. O sea, como que tal cual lo querían quitar porque es como promover el sexo en la adolescencia. Sí, o sea, cuando empezó toda esta situación de los libros de texto de las primarias y de las secundarias y toda esta situación, pues partió desde ahí, ¿no? Desde esta idea de no brindarles información a las juventudes los pervierte. Cuando no, o sea, al contrario, les da herramientas. La situación aquí es que una persona con herramientas es mucho más peligrosa para las personas que quieren aprovecharse de ellas que cuando te las encuentras sin herramientas para hacerles frente. Claro, está muy cañón eso, o sea, de verdad. Pues sí, como no te van a permitir saber tus derechos sexuales como tú te sabes tus derechos en la sociedad y cuáles son tus obligaciones. Es como, pues sí, tu protección ante todas las cosas y genuinamente, y lo digo y pues sí me da pena decir, yo no sé cuáles son mis derechos sexuales. Creo que también he tenido el privilegio de nunca estar en una situación de que tenga esta discriminación sexual o me haya sido violentada, que yo sé y sé genuinamente que es un privilegio porque no, pues sí, la mayoría de personas o una gran parte de México no las tiene, pero aún así, pues no por decir yo no he estado en esta situación, debería de conocerlas. Y que te quiten esa información, sí, está muy feo. Claro, claro, sobre todo que te intenten poner barreras al respecto, ¿no? Te digo, por fortuna y quien guste puede googlear y cartilla de derechos sexuales y les va a aparecer en digital. Pero ¿por qué no imprimirlas, no? Para que más personas tengan Sí, acceso. darle esa difusión porque hay gente que simplemente no tiene internet o no sabe igual y si pues si podemos y todo, pues sí, lo ponemos no aquí en el link de la descripción. Pero sí, o sea, sí, justo hay gente que, por ejemplo, gente que no tiene internet en su casa, porque hay gente que no tiene internet en su casa, que sabe leer, claro, pero no tiene internet, pues darle esta cartilla impresa tal cual, mira esto para su conocimiento y listo. Y, por ejemplo, Oscar, justo te digo, yo he tenido este privilegio de nunca haber sido víctima de ninguna agresión sexual ni ningún tipo, pero hay gente que sí. ¿Qué hacer en esos casos si tú eres una víctima de una agresión sexual?
Lo más importante es buscar ayuda, entender que no estás sola, que no estás solo y recibir el apoyo dependiendo de la situación que estás viviendo. Hay instituciones aquí en Aguascalientes que brindan estos tipos de apoyos. Llámese el Instituto de la Mujer, incluso en el ICEA. Puedes acudir a organizaciones como a poner una demanda, una denuncia pública. Pero lo más importante es esto, ¿no? O sea, acudir a una situación a una institución donde vas a recibir orientación. Porque muchas veces no sabemos qué hacer. Nos vemos en esta situación y, en primer lugar, creemos que nos van a juzgar, que estamos solas, que estamos solos y que no se puede hacer nada. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y lo más importante es recibir este apoyo. Entonces yo creo que lo que necesitamos hacer es acudir a estas instituciones en las que se nos puede brindar la ayuda. Sé que, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer se les da apoyo psicológico, apoyo legal, apoyo médico y se les canaliza a otras instituciones donde se les puede Sí. dar más acceso. Fíjate que me parece curioso porque hace poquito, bueno, ya no hace tanto, ya no hace tan poquito, investigaba acerca de dónde se pueden acercar los hombres, ¿no? Porque en estas situaciones, Justo lo que te iba a estas preguntar. instituciones afortunadamente pues son espacios para mujeres que tristemente pues son las que más viven ese tipo de violencias, pero también existen en los hombres, ¿no? Yo preguntaba, porque hablé a las instituciones y les decía, oye, ¿y si un hombre quiere acudir? Y me decían, o sea, puede venir, pero, o sea, son instituciones más bien enfocadas en mujeres, ¿no? Se les va a dar el apoyo y la canalización, pero son espacios para las mujeres, lo cual me parece respetable, Claro, pero pero también me llama la atención por qué no hay espacios también para los hombres que viven ese tipo de violencias. Sobre todo por la cuestión de que se invisibiliza esta situación. Tú como hombre, ¿cómo vas a vivir una violencia? Por supuesto que existe, ¿no? Desde con otro hombre, desde con una mujer, sea quien sea, ¿no? Pero pues es importante también darle visibilidad a las violencias que viven los hombres. y fíjate justo, y fue esa plática fue el diciembre pasado, fuimos a una fiesta, una posada, y un chavo comentó, y estaban hablando todas sus primeras veces, cómo estuvo, y le tocó él como hablar, y dijo, es que yo no, pero él se puso serio y dijo, es que yo no quería, o sea, yo no quería, o sea, yo no quería empezar mi vida sexual, yo no quería, pero la chava me estaba insistiendo, 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 pero yo no quería, y yo no quería, y yo no quería, y me dijo, me obligó. Luego se empezaron a reír otros chavos y yo y mis amigas nos pusimos serias porque como obviamente no lo habías escuchado en mujeres, pero nunca lo habíamos escuchado en un hombre y sabemos cómo reaccionar ante esa situación, los hombres no sabían cómo reaccionar, se estaban riendo y no notaron esa empatía y cómo, hasta cómo lo estaba contando hasta ya después y me tocó ver, o sea, dije, ¿eso fue una agresión sexual? O sea, literalmente, y él decía, y él lo puso muy serio, es que yo no quería. Y fue muy feo para mí, yo estaba muy chiquito, yo no sabía ni siquiera, yo no había hecho nada. Y ella me obligó y allí estaba y me puso así y yo así. Y dije, órales. Y justo te digo, los hombres no sabían cómo reaccionar, si reírse o no. Al principio se rieron, ya que nos vieron, nos voltearon a ver así, nosotras no se rían. Nosotras ya sabíamos cómo reaccionar porque sí era, pero sí me quedé así. Y he de admitir que al principio también decía, ay, está cotorreando, pero no, ya después que lo vi dije, no. Y digo, todas las mujeres nos pusimos serias y justo dije, los hombres viven agresiones sexuales y no se ponen en la mesa tampoco. Claro. Y te pones a pensar hasta dónde afecta también el machismo entre hombres, ¿no? O sea, al grado de decir, te estoy compartiendo una situación en la que viví una situación de abuso y tu respuesta es reírte, porque pues cómo los hombres van a ser abusados. Y por supuesto que pasa, y más frecuentemente de lo que pensamos. Sí, justo era como, y tenemos esta idea de que los hombres, de que, ay, no inventes, qué padre, que una mujer más grande, porque la mujer, o sea, yo lo pongo en contexto, o sea, la mujer era más grande que él, o sea, le ganaba como por 10 8 años, él no quería y no quería, si lo ponemos al revés, ¿cómo hubiera sido? Él era menor de edad, o sea, de verdad, en otras circunstancias decimos, a la cárcel ese señor, obviamente está, o sea, no sé quién fue esta mujer ni nada, pero no pensamos de que, ay, esa mujer a la cárcel, no, y pues es que es lo mismo, es exactamente lo mismo y sí me impactó y te digo, fue el primer caso que conocí, pero porque él tuvo la abertura, ¿no? De decirlo y de todo, pero a lo mejor cuántos hombres no existen que no lo hablan, que no lo dicen. Claro. Sí, Oscar, no sé si quieras dar una pequeña conclusión, algo con lo que quieras cerrar, porque de verdad nos compartiste información valiosísima. Pues antes que nada, pues agradecerte el espacio.
porque creo que es muy importante justo esto, que se abran espacios para hablar de estos temas, ¿no? Ponerlos sobre la mesa y ver que no son temas tabús, que ya las personas necesitamos información, exigimos información y es nuestro derecho tener información, ¿no? Entonces, quiero invitar a todas las personas a acercarse con profesionales de la salud. Intentar ver que esta situación es común. La sexualidad es algo que viven todas las personas, incluso quienes deciden no tener una vida sexual activa, también es parte de su sexualidad y de sus decisiones, ¿no? Entonces, todas las personas merecemos el tener una vida sexual digna. Entonces, en caso de que tengas dudas, en caso de que tengas preguntas, puedes acercarte con los profesionales de la salud. Con toda confianza me pueden hacer preguntas en mis redes, y contactarme porque creo que nos falta mucho, mucho, mucho por aprender y por deconstruir. Entonces, es un proceso, es bonito que ya se empiecen a abrir esos espacios, pero nos falta mucho todavía. Y de verdad, Oscar, muchas gracias por darme la oportunidad porque no cualquiera se anima y no cualquiera se anima a venir y hablar tal cual de sexualidad y menos en aquí en Aguascalientes, que todavía somos más cerrados y en México, pero justamente en este estado todavía tenemos muchos tabús y de verdad muchas gracias por la oportunidad. Creo que lo estás haciendo excelente y muchas gracias y qué padre que existan personas como tú, Oscar, de verdad. Al contrario, gracias a ti. De verdad. Y claro, aquí vamos a dejar todas tus redes sociales, Ok, pero si quieres, coméntalas tú para no equivocarme yo. no te preocupes. Mi página como tal de psicólogo es psic.oscarsustaita. Que Es aquí va a estar donde, apareciendo. es donde pues comparto información acerca de cuestiones de psicología en general, ¿no? Y además tengo un proyecto en colaboración que se llama orbita.ags, en el que hacemos difusión de información específicamente sobre sexualidad y aún más específico sobre diversidad sexual. Entonces, ambas redes me pueden contactar para preguntarme cualquier cosa. Siento muy bonito porque las personas me han mandado, oye, Oscar, ¿dónde puedo conseguir tratamiento para el VIH? Oye, Oscar, fíjate que me pasó esta situación, ¿dónde puedo denunciar? Entonces, son espacios seguros con toda la confianza del mundo y con toda la confidencialidad que necesiten. Pueden hacer sus preguntas y con todo gusto podemos orientarles. Entonces, pues, ahí están nuestras redes. Esa información vale oro, Oscar. Aquí están apareciendo ahorita en pantalla. Igual las vamos a dejar en el link. Igual en las historias que les vamos a compartir. Ahí van a estar todas las redes sociales. De verdad, Oscar, qué honor tenerte aquí. De verdad, qué honor. Y pues ya saben, sigan JDC Podcast. Muchas gracias por estar aquí. De verdad. Igual creo que tenía pensado dividir este capítulo en dos, pero no, creo que quedó muy bien. Capaz duró 1 hora y media, pero no importa. Que lo vean completo. Ay. Muy bien. Sí, no, muchas gracias. Yo soy Julieta Dueñas. Aquí igual van a estar saliendo. Recuerda, tenemos Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todo habido y por haber. Sigan la página, sigan el podcast, sigan esta nueva temporada. Estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias por darme el espacio. Hasta luego. Muy bonito día. Bye.